Imagina un imperio que sobrevivió a todo. Sobrevivió a invasiones de bárbaros que bebían sangre, a guerras civiles que mataron a más gente que la Primera Guerra Mundial, y a emperadores tan locos que bebían mercurio para ser inmortales. Estamos hablando de 5000 años de historia ininterrumpida, de un lugar donde el poder no era solo político, sino divino. Hoy no vamos a ver una aburrida clase de historia. Hoy vamos a entrar en la mente del dragón. Bienvenidos a la historia definitiva del Imperio Chino. Pero antes de sumergirnos en esta épica travesía, asegúrate de suscribirte al canal, activar la campanita y dejar tu me gusta ahora mismo para que el algoritmo no nos mande al exilio. ¿Listo? Empecemos. Todo comienza mucho antes de lo que te imaginas, en una época envuelta en la niebla del mito. Antes de que existiera China como concepto, existía el caos. Imaginen un territorio inmenso, fracturado en cientos de pequeños estados que se peleaban por cualquier pedazo de tierra fértil alrededor del río Amarillo. A esto se le llamó la época de los reinos combatientes. Y créanme, el nombre se queda corto. Fue una carnicería que duró siglos. No era solo una guerra de espadas, sino de ideas. Mientras los soldados morían por miles, los filósofos viajaban de corte en corte, proponiendo soluciones para acabar con la violencia. Fue la era de las 100 escuelas de pensamiento, donde nació el famoso Sun Tzu y su Arte de la Guerra, un manual que todavía leen los empresarios de Wall Street hoy en día. Durante más de 200 años, 7 grandes estados se miraban con odio, afilando sus espadas de bronce y más tarde, de hierro. Pero entre todos ellos, había uno que destacaba no por su cultura, sino por su brutalidad y eficiencia: el estado de Qin. Los Qin tenían una ventaja tecnológica devastadora: la producción en masa. Sus herreros crearon ballestas con mecanismos intercambiables siglos antes de la revolución industrial. Podían armar a miles de campesinos con armas letales en cuestión de días. Aquí es donde entra nuestro primer gran protagonista, un hombre que cambiaría la historia humana para siempre: Qin Shi Huang. Pero no se imaginen al típico rey sabio de los cuentos. No, este tipo era un genio, sí, pero también era un paranoico absoluto obsesionado con la inmortalidad. Y tenía razones para ser paranoico. Sufrió innumerables intentos de asesinato. El más famoso fue el de Jin Ke, un asesino que entró a la corte con una daga envenenada escondida dentro de un mapa enrollado. En un momento de película de acción, el rey tuvo que correr alrededor de un pilar para esquivar al asesino mientras sus guardias, paralizados por el miedo y las leyes que prohibían subir armados al trono, no sabían qué hacer. Tras sobrevivir a eso, su corazón se volvió de piedra. Llegó al trono siendo apenas un niño, y para cuando alcanzó la adultez, ya tenía un plan maestro: unificar todo bajo el cielo. Qin Shi Huang no creía en la bondad humana. Él seguía una filosofía llamada legalismo. Básicamente, la idea era: la gente es mala por naturaleza, así que necesitamos leyes extremadamente duras para controlarlos. Y vaya si las aplicó. Con un ejército disciplinado que funcionaba como una máquina perfecta, el estado de Qin devoró a sus 6 rivales uno por uno. Fue una guerra total. Se dice que en una sola batalla, el ejército de Qin decapitó a 100.000 enemigos para cobrar las recompensas. Sí, les pagaban por cabezas. Si un soldado regresaba con la cabeza de un oficial enemigo, recibía tierras y esclavos. Si regresaba con las manos vacías, podía ser ejecutado. Para el año 221 a.C., lo imposible había sucedido. Qin Shi Huang se declaró a sí mismo el primer emperador. Y aquí empieza lo interesante. No quería ser un rey más. Él inventó un título nuevo, Huangdi, que implicaba un poder divino, superior a cualquier humano anterior. Pero unificar el mapa no era suficiente. Tenía que unificar la mente de la gente. Estandarizó todo. Y cuando digo todo, es todo. Estandarizó la moneda, los pesos, las medidas e incluso el ancho de los ejes de los carros para que pudieran transitar por las mismas carreteras. Y lo más importante, estandarizó la escritura. Gracias a esto, alguien en el norte podía leer las órdenes del emperador igual que alguien en el sur, aunque hablaran dialectos totalmente distintos. Pero esta estandarización tuvo un lado oscuro y terrible. Para borrar el recuerdo de los viejos reinos,
y evitar que los intelectuales criticaran su gobierno comparándolo con el pasado, ordenó la infame quema de libros. Miles de textos de historia, poesía y filosofía ardieron en hogueras gigantescas. Y no solo quemó libros, se dice que enterró vivos a 460 eruditos que se atrevieron a desafiarlo. Quería que la historia comenzara con él. Sin embargo, el poder absoluto trae una soledad absoluta y un miedo aterrador a la muerte. Qin Shi Huang estaba aterrorizado de morir. Mandó expediciones a buscar el elixir de la vida eterna. Una de las historias más curiosas cuenta que envió a un hechicero llamado Xu Fu, con 3000 niños y niñas vírgenes en barcos hacia el Mar del Este, en busca de una isla mágica. Nunca volvieron. La leyenda dice que se asentaron en una isla y fundaron lo que hoy conocemos como Japón. Irónicamente, sus médicos le recetaron pastillas de mercurio, creyendo que eso le daría longevidad. Spoiler: el mercurio es tóxico. Probablemente, eso fue lo que lo mató lentamente y lo volvió cada vez más loco. En su locura, o quizás en su genialidad megalómana, ordenó construir dos de las obras más impresionantes de la humanidad. La primera, el inicio de la Gran Muralla. Pero no la de piedra bonita que ven en las fotos de los turistas, esa es posterior. La de Qin era de tierra apisonada, construida sobre los huesos de cientos de miles de campesinos que murieron de agotamiento. Se le conocía como el cementerio más largo de la tierra. Si te quejabas, te emparedaban. Así de simple. La segunda obra fue su tumba, un mausoleo subterráneo custodiado por el famoso ejército de terracota. 8000 soldados de arcilla, cada uno con una cara diferente. Caballos, carros y armas reales, listos para proteger a su emperador en el más allá. Se dice que dentro de la tumba hay ríos de mercurio líquido simulando los ríos de China y un techo con perlas imitando las estrellas. Nadie ha abierto la cámara central todavía, en parte por respeto, y en parte porque las trampas y el mercurio siguen ahí. La dinastía Qin fue corta. Duró apenas 15 años, pero fue la chispa que encendió el fuego del imperio. Cuando Qin Shi Huang murió, ocurrió algo grotesco que resume su final. Murió durante un viaje lejos de la capital. Su primer ministro y un eunuco poderoso decidieron ocultar su muerte para manipular la sucesión y forzar al heredero legítimo a suicidarse. Como era verano y el cuerpo del emperador empezó a descomponerse y a oler mal en el carruaje, compraron carros llenos de pescado podrido y los pusieron delante y detrás del carruaje real para disimular el hedor del cadáver del hombre más poderoso del mundo. Así terminó el dios, oculto entre pescado salado. El imperio estalló en rebeliones casi de inmediato. La gente estaba harta de tanta tiranía, pero la idea de una sola China ya había echado raíces, y de las cenizas de Qin surgiría algo mucho más grande y duradero. Tras la caída de los Qin, llegó la dinastía Han. Si los Qin fueron el padre estricto y violento, los Han fueron el padre que te enseña a leer y a hacer negocios. Esta dinastía duró 400 años, desde el año 206 a.C. hasta el 220 después de Cristo. Fue tan influyente que hoy en día la mayoría de los chinos étnicos se llaman a sí mismos gente Han. Pero no crean que todo fue paz y burocracia desde el inicio. Esta dinastía tuvo a uno de los líderes más formidables de todos los tiempos, el emperador Wu. Conocido como el emperador guerrero, Wu gobernó durante 54 años y estaba obsesionado con derrotar a los Xiongnu, una confederación de tribus nómadas del norte que aterrorizaban las fronteras. Para lograrlo, Wu envió expediciones hacia el oeste, buscando aliados en tierras desconocidas. Aunque no consiguieron las alianzas militares que esperaban, descubrieron algo mejor: caballos celestiales, uvas y rutas comerciales inexploradas. Así fue como, durante este periodo, China se abrió al mundo. Se estableció la famosa Ruta de la Seda. Imaginen caravanas de camellos cruzando desiertos mortales cargados de telas preciosas, especias y jade, conectando al imperio chino con el imperio romano. Sí, Roma y China sabían de la existencia del otro, aunque nunca se conocieron en persona. Se llamaban mutuamente Daquín y Ceres, tierras míticas en los extremos del mundo. Además de la guerra y el comercio, la ciencia floreció de una forma que parece ciencia ficción para la época.
En el año 132 después de Cristo, un genio llamado Zhang Heng inventó el primer sismoscopio de la historia. Era una gran vasija de bronce con 8 dragones mirando hacia abajo. Cuando ocurría un terremoto, incluso a cientos de kilómetros, una bola de bronce caía de la boca del dragón correspondiente a la dirección del temblor, directo a la boca de un sapo de metal en la base. ¡Pum! El emperador sabía dónde enviar ayuda antes de que llegaran los mensajeros a caballo. Los Han adoptaron el confucianismo. A diferencia del legalismo brutal de los Qin, el confucianismo se basaba en la moral, el respeto a los mayores y la educación. Se creó un sistema increíble: los exámenes imperiales. Ya no importaba tanto si eras hijo de un noble. Si estudiabas mucho y pasabas los exámenes más difíciles del mundo, podías convertirte en funcionario del gobierno. Esto creó una burocracia eficiente que mantuvo al imperio funcionando durante siglos. Además, inventaron el papel. Solo piensen en eso. El papel, la base del conocimiento humano por casi 2000 años. Pero como todo lo que sube tiene que bajar, los Han cayeron en guerras civiles y corrupción. El final de los Han no fue un simple apagón, sino una explosión que dio lugar al legendario periodo de los 3 reinos. Fue una época de caos absoluto, inmortalizada en novelas, donde señores de la guerra como el astuto Cao Cao y el benevolente Liu Bei luchaban por el alma de China. Fue el Juego de Tronos de la antigüedad china, lleno de estrategias brillantes y batallas navales donde el fuego quemó flotas enteras. Este periodo de fragmentación duró siglos, hasta que, tras mucha sangre derramada, llegó la dinastía Tang. Los Tang. Si pudiera viajar en el tiempo, iría a la capital de los Tang, Chang'an. En el siglo 7 y 8, era la ciudad más grande y cosmopolita del mundo, con una población de 1 millón de habitantes dentro de sus murallas. Había cristianos, musulmanes, budistas y gente de todas partes comerciando y viviendo juntos. Podías ver damas de la corte jugando al polo, un deporte importado de Persia, y músicos tocando melodías de Asia Central. Fue la edad de oro de la poesía y el arte. Poetas como Li Bai, un bohemio que escribía mejor cuando estaba ebrio y que, según la leyenda, murió tratando de abrazar el reflejo de la luna en un río, son venerados hasta hoy. Pero lo más jugoso de los Tang no es su poesía, sino una mujer, Wu Zetian. Wu Zetian es la única mujer en toda la historia de China que se sentó en el trono como emperatriz reinante, con título propio, y su historia es digna de una serie de televisión de 10 temporadas. Empezó como una concubina de bajo rango del emperador. Cuando éste murió, se suponía que debía irse a un convento y raparse la cabeza, pero ella tenía otros planes. Sedujo al hijo del emperador fallecido, el nuevo emperador, y volvió al palacio. Su ascenso fue una escalera de cadáveres. Se dice, y esto es muy fuerte, que llegó a asfixiar a su propia hija recién nacida para culpar a la esposa principal del emperador y así eliminar a su rival. Y funcionó. Se convirtió en la esposa principal, y cuando su marido sufrió un derrame cerebral, ella gobernó en su nombre. Para mantener el control, creó una policía secreta y un sistema de buzones de cobre donde cualquier ciudadano podía denunciar traiciones directamente a ella. El miedo era su herramienta. Cuando él murió, apartó a sus hijos inútiles y dijo: «Se acabó, ahora mando yo», y fundó su propia dinastía. Aunque la historia tradicional escrita por hombres la pinta como un monstruo, la realidad es que fue una gobernante extremadamente competente. Promovió la educación, reformó la agricultura y elevó el estatus de las mujeres. Bajo su mando, el imperio floreció. Pero el poder absoluto siempre genera envidias. La dinastía Tang finalmente colapsó de una manera trágica y romántica a la vez. El emperador Xuanzong, nieto de Wu Zetian, se enamoró perdidamente de una de las 4 bellezas legendarias de China, Yang Guifei. Estaba tan obsesionado con ella que descuidó el gobierno, dejando el poder en manos de familiares corruptos de su amada. Esto enfureció al ejército. Un general llamado An Lushan, que era mitad sogdiano y mitad turco, y que se había ganado la confianza del emperador, se rebeló. La rebelión de An Lushan fue uno de los conflictos más sangrientos de la historia humana antes de las guerras mundiales modernas. Se estima que murieron millones de personas.
Durante la huida desesperada de la capital, la Guardia Imperial se detuvo y le dio un ultimátum al emperador. O matas a tu concubina, Yang Guifei, a quien culpamos de este desastre, o no te protegeremos más. Con el corazón roto, el emperador tuvo que ordenar que la estrangularan con una cinta de seda mientras él miraba hacia otro lado. El imperio sobrevivió, pero nunca volvió a ser el mismo. El brillo de los Tang se apagó entre sangre y traiciones, dejando el escenario listo para una nueva era de inventos y, por supuesto, una invasión que nadie vio venir. Pero ahora dime, si tuvieras que elegir, ¿preferirías vivir bajo la disciplina militar y brutal de los Qin o en la intriga palaciega pero cosmopolita de los Tang? Piénsalo bien, porque en ambas te juegas el cuello. Deja tu respuesta abajo en los comentarios. Quiero leer vuestras teorías. Y no te vayas, porque esto no termina aquí. Esto se pone bueno. Continuemos. Después del caos de los Tang, China se reunificó bajo la dinastía Song en el año 960. Los Song fueron, digamos, los nerds de la historia china. Eran una sociedad que prefería el pincel a la espada. Militarmente eran un poco débiles, siempre perdiendo batallas contra las tribus del norte y pagando tributos astronómicos en seda y plata para que no los invadieran. Pero cultural y tecnológicamente estaban a años luz del resto del planeta. De hecho, muchos historiadores dicen que los Song estaban a punto de tener su propia revolución industrial 700 años antes que el resto del mundo. Mientras en Europa seguían viviendo en castillos fríos y oscuros, en la China de los Song la gente usaba papel moneda, el jiaozi, algo impensable para un europeo de la época que solo entendía el valor de las monedas de metal. Imprimían libros con tipos móviles siglos antes que Gutenberg, lo que permitió que la educación se disparara. Usaban brújulas magnéticas para navegar por el mar abierto y no solo bordeando la costa. La economía explotó gracias a una ingeniería hidráulica impresionante, canales que conectaban todo el imperio y molinos de agua que automatizaban el trabajo. La población se duplicó llegando a los 100 millones de personas gracias a un nuevo tipo de arroz de maduración rápida traído de Vietnam. Pero su invento más trascendental fue un polvo negro, mezcla de salitre, azufre y carbón. Al principio lo usaban para fuegos artificiales en las fiestas para espantar a los malos espíritus. Luego se dieron cuenta de que si metías eso en un tubo de bambú y le acercabas fuego, ¡boom!, había nacido la pólvora. Y con ella, el prototipo de las primeras armas de fuego, lanzas de fuego que escupían llamas y metralla, y los primeros cañones de hierro fundido. Los Song eran brillantes, pero su brillantez no pudo frenar la tormenta que se cocinaba en las estepas, porque desde el norte se escuchó el retumbar de miles de cascos de caballos. Entran en escena los mongoles, Genghis Khan y sus hordas. Para los chinos Song, los mongoles no eran solo enemigos, eran el fin del mundo personificado. Eran guerreros que podían disparar flechas con una precisión letal mientras cabalgaban a toda velocidad, usando estribos que les daban una estabilidad asombrosa. Eran la caballería más eficiente de la historia. Dormían sobre sus caballos, bebían la sangre de sus monturas si hacía falta para no detenerse y no conocían la piedad. Usaban el terror psicológico como arma. Si una ciudad se resistía, pasaban a toda la población por el cuchillo. Si se rendía, los usaban como escudos humanos en la siguiente batalla. Genghis Khan comenzó la conquista, pero fue su nieto, Kublai Khan, quien terminó el trabajo tras una guerra de desgaste que duró décadas. La resistencia de los Song fue heroica y mucho más larga de lo que muchos creen. Usaron sus nuevas armas de pólvora, lanzallamas y bombas de racimo contra los invasores. Resistieron durante décadas en fortalezas sitiadas como la de Xiangyang, donde los mongoles tuvieron que construir catapultas gigantescas diseñadas por ingenieros persas para romper los muros. Pero la maquinaria de guerra mongola era imparable porque sabían adaptarse. Aprendieron a usar tácticas navales chinas contra los propios chinos. Finalmente, en el año 1279, en la batalla naval de Yamen, ocurrió lo impensable. El último emperador Song, un niño de 8 años, fue llevado a un acantilado por su fiel primer ministro tras ver destruida su flota. Al ver que no había escapatoria y que el honor era más importante que la captura,
El ministro se lanzó al mar con el niño emperador en brazos. Cientos de miles de funcionarios y soldados le siguieron, suicidándose en el mar en un acto de lealtad absoluta y trágica. Fue el fin de una era. Kublai Khan fundó la dinastía Yuan. Por primera vez en la historia, toda China estaba gobernada por extranjeros. Los mongoles crearon una sociedad de castas para mantener su pureza. Ellos estaban arriba, luego otros extranjeros como los musulmanes de Asia Central, luego los chinos del norte y en lo más bajo de la pirámide, los chinos del sur, los antiguos súbditos Song, que eran tratados como ciudadanos de tercera clase. Sin embargo, Kublai Khan no era un bárbaro común. Quería ser visto como un emperador chino legítimo para evitar rebeliones constantes. Construyó una nueva capital, Yambalik, que hoy conocemos como Pekín, con un diseño geométrico perfecto. Fue bajo su reinado que un viajero veneciano llamado Marco Polo llegó a China. Marco Polo quedó alucinado al ver un sistema de correos que funcionaba con una velocidad increíble y ciudades con canales que hacían que Venecia pareciera un pueblo pequeño. Vio el uso de carbón, al que llamó piedras negras que arden, para calentar casas, y el uso masivo de billetes de papel que el emperador hacía aceptar bajo pena de muerte. Cuando volvió a Europa y contó lo que vio, nadie le creyó. Le llamaron el Millón, porque pensaban que inventaba historias de riqueza infinita. Pero el dominio mongol no podía durar 1000 años. Eran grandes conquistadores, pero pésimos administradores económicos. Imprimieron tanto papel moneda que causaron una inflación galopante. La corrupción, las inundaciones catastróficas del Río Amarillo y la discriminación sistemática contra los chinos nativos provocaron el estallido. Una sociedad secreta mística llamada los Turbantes Rojos, vinculada al Loto Blanco, empezó a organizar la resistencia armada. Y de entre los campesinos más pobres, alguien que lo había perdido todo por el hambre y la peste, surgió un hombre llamado Xu Yuansang. Este hombre había sido un monje mendigo, feo y sin educación, que vio a toda su familia morir de hambre bajo el yugo mongol. Pero tenía un carisma brutal y una mente militar prodigiosa. Fue capaz de unificar a las bandas de rebeldes y convertirlas en un ejército disciplinado. Este monje convertido en guerrero lideraría la revuelta final que expulsaría a los mongoles de regreso a las estepas del norte y restauraría el orgullo chino con una nueva y brillante dinastía. Xu Yuansang, el campesino rebelde, fundó la dinastía Ming en el año 1368. Ming significa brillante, y querían brillar, de verdad. Querían borrar cualquier rastro de los bárbaros mongoles y volver a las tradiciones puras de los Han. El nuevo emperador, sin embargo, se volvió extremadamente paranoico. Instaló una red de espías conocida como los guardias de uniforme bordado, que tenían licencia para torturar y ejecutar a cualquiera que pareciera desleal. Se dice que en sus purgas políticas, Xu Yuansang ejecutó a más de 100.000 personas, incluyendo a sus propios amigos de la infancia que le ayudaron a llegar al poder. Fue en esta época cuando se construyó la Gran Muralla, tal como la conocemos hoy. Sí, esa serpiente de piedra y ladrillo que recorre las montañas. Los Ming estaban paranoicos con que los mongoles volvieran, así que invirtieron una fortuna descomunal en fortificar la frontera norte. 1.300 torres de vigilancia, muros impenetrables y cañones de bronce. Era la línea Maginot de la antigüedad, un monumento tanto a la ingeniería como al miedo al mundo exterior. También trasladaron la capital definitivamente a Pekín y construyeron la ciudad prohibida, un complejo de palacios inmenso, diseñado para ser el centro del universo. Se dice que tiene 9.999 habitaciones y media, porque solo el cielo podía tener 10.000. El emperador vivía allí como una deidad viviente, aislado del mundo real, rodeado de miles de concubinas, y lo más peligroso, miles de eunucos que manejaban cada detalle de su vida diaria. Los eunucos eran hombres castrados que servían en el palacio. Como no podían tener hijos, se suponía que eran leales solo al emperador. Pero en la realidad, se convirtieron en una mafia poderosa que controlaba la información. El eunuco más poderoso de la historia, Wei Chongxian, llegó a ser adorado como un dios en vida, exigiendo que se levantaran templos en su honor por toda China.
Controlaban el acceso al emperador, espiaban a los ministros y acumulaban fortunas inmensas. Hubo épocas en la dinastía Ming donde los eunucos eran los verdaderos dueños del país, manejando a emperadores títeres a su antojo mientras el imperio se hundía en la inacción. Pero los Ming también tuvieron su momento de exploración global. A principios del siglo XV, el emperador Yongle ordenó construir una flota de tesoro gigantesca. Y cuando digo gigantesca, me refiero a barcos de más de 120 metros de largo con 9 mástiles. Comparados con las carabelas de Cristóbal Colón, los barcos de Colón parecían botes de juguete. Al mando de esta flota estaba el almirante Zheng He, que curiosamente era musulmán y eunuco. Zheng He realizó 7 viajes épicos. Llegó hasta la India, Arabia y la costa este de África. Trajo jirafas, que los chinos confundieron con el mítico Qilin, cebras y tributos de decenas de reyes. China era sin duda la dueña de los mares. Podrían haber descubierto América o colonizado Australia si hubieran querido. Pero entonces ocurrió algo extraño. La facción de los eruditos confucianos en la corte odiaba a los eunucos y odiaba estos viajes. Decían que eran un desperdicio de dinero y que China no necesitaba nada del mundo exterior porque ya era perfecta y autosuficiente. Cuando el emperador murió y los conservadores tomaron el poder, ordenaron quemar la flota y los registros de navegación. Destruyeron los planos de los barcos y prohibieron la navegación de larga distancia bajo pena de muerte. China se cerró sobre sí misma, se encerró detrás de su gran muralla y dejó que el resto del mundo avanzara. Este aislamiento sería su condena a largo plazo. Mientras Europa entraba en el Renacimiento y la Revolución Industrial, China se estancó en su propia grandeza pasada. Los emperadores Ming se volvieron cada vez más negligentes. Uno de ellos, el emperador Wanli, se negó a ver a sus ministros durante casi 30 años, dejando que los documentos se apilaran sin firmar. La corrupción carcomía el imperio desde dentro, y en el norte, una nueva amenaza estaba surgiendo. No eran mongoles esta vez, eran los manchúes, guerreros feroces que habían unificado a las tribus de las estepas heladas. En 1644, tras una serie de hambrunas y plagas que diezmaron a la población, rebeldes campesinos hambrientos tomaron Pekín. El último emperador Ming, desesperado y abandonado por sus generales, se colgó de un árbol en la colina de Carbón, justo detrás de la ciudad prohibida. ¿Crees que la decisión de los Ming de quemar la flota cambió el destino del mundo? Déjame tu opinión abajo. Y ahora sí, el decreto final. Suscríbete al canal, revienta ese botón de like y activa la campanita para no perderte nuestro próximo viaje por la historia. Gracias por ver. Nos vemos en el próximo video.